la capacitación o la masterclass relacionada directamente a manipulación de sustancias químicas como parte del listado de actividades de alto riesgo. Bien. Las recomendaciones de inicio, como en toda sesión, ¿no? Hay que ingresar al evento colocando nuestros nombres y apellidos para poder dirigirnos de manera rápida con ustedes, para poder resolver cualquier inquietud o duda. Hay que mantener el micrófono y cámaras apagadas durante el desarrollo del curso para evitar interrupciones, en este caso para los demás oyentes. En caso de que se realice alguna consulta o pregunta, podemos manejar dos modalidades. Encienden sus micros o, en su defecto, lo pueden escribir a través del chat. ¿Sí? Igual vamos a tener un tiempo prudente en la parte final para absorber cualquier inquietud, ¿no? O consulta que ustedes puedan hacernos llegar. Y por último, hay que tener a la mano pues, el link de conexión ante cualquier dificultad de que se pueda presentar por desconexión. ¿Está bien? Para volver a ingresar. Entonces, conociendo ya las recomendaciones de inicio, entonces vamos a continuar con la capacitación del día de hoy. ¿Sí? Entonces, ya habíamos hablado con respecto a los trabajos de alto riesgo. Dentro de esta gama, habíamos mencionado que una de ellas correspondía a la manipulación de sustancias químicas y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien. Entonces, vamos a iniciar con, ¿no?, la definición de producto químico peligroso, o sea, a criterios generales, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito de la definición por cada entidad que pueda de repente diferir un poco. Bien, a ver, los productos químicos peligrosos en principio pueden presentarse en diversos estados de la materia, es decir, se puede encontrar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Está bien? Y obviamente tienen la particularidad, ¿no?, debido a sus propiedades físicas y químicas, ¿no?, de poder generar, ¿no?, un posible daño a las personas, a los bienes e incluso al ambiente, ¿no? Y es lo que obviamente vamos a tratar de referir en toda esta masterclass del día de hoy, dando alcance a cada uno de estos puntos y de esta manera pues brindar, ¿no?, algunas medidas preventivas que debemos de adoptar, un sistema de identificación y reconocimiento con respecto a materiales peligrosos o productos químicos peligrosos y poder en este caso implementarlas, ¿no?, dentro de cada organización. Bien. A ver, vamos a... o de repente habremos escuchado esta pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el producto químico más peligroso que de repente ustedes puedan referir? De repente aquí, en este cuestionamiento puede surgir, ¿no?, de repente un producto que está rotulado y tiene un nivel de riesgo muy alto. Otros dirán, pues, los materiales combustibles. Otros dirán los materiales o sustancias ácidas o bases. Otras personas indicarán, pues, sustancias tóxicas, cancerígenas, mutagénicas, entre otras. Pero hay que tener en cuenta que para iniciar el curso del día de hoy es importante aclarar que lamentablemente en las organizaciones no todos los productos químicos los vamos a encontrar caracterizados, rotulados, identificados, ¿no?, dentro de una organización. Y por tal motivo, ¿no?, entonces, ¿qué sería un producto químico más peligroso? Obviamente sería aquel producto que desconocemos. Para nosotros sería el producto químico más peligroso. Y solamente visualicemos la imagen. Tenemos ahí algunos elementos de laboratorio que albergan pues diversos tipos de sustancias líquidas o químicas. Dentro de ellas, cada uno tiene, por ejemplo, una distinción en coloración. Pero específicamente no sabemos a qué producto químico hace referencia. El hecho de yo desconocer el producto hace de que dicho producto sea más peligroso para la persona porque no va a saber, uno, qué tipo de sustancia puede referir
y no sabemos cuáles son los peligros o riesgos asociados a ese producto. De repente, ese producto es altamente reactivo, puede explotar, el hecho de solamente agitar el envase. De repente no sabemos si el producto químico emana vapores, ¿no?, o gases que pueden provocar algún tipo de afección a la salud. No sabemos qué equipos de protección personal utilizar, no sabemos si necesitamos algún sistema de ventilación, ¿no? Y otra serie de características que pueden relacionar a la ocurrencia de una emergencia. Entonces, por tal motivo, en vista que estos productos se pueden encontrar en nuestra organización, entonces queda, ¿no?, a necesidad de que las organizaciones implementen un sistema de reconocimiento e identificación de materiales peligrosos o productos químicos peligrosos, ¿no? Y eso es lo que vamos a evaluar el día de hoy en vista a esa necesidad, ¿no? Bien, vamos con los conceptos de materiales peligrosos o productos químicos peligrosos, ¿sí? Vamos a conocer dos conceptos por entidades reconocidas. Una de ellas es la Dirección de Transporte, ¿no? Y la otra vendría a ser la Agencia de Protección Ambiental. Ambos tienen conceptos relativamente diferidos, pero en contenido vendría a ser casi lo mismo con respecto a los productos químicos peligrosos. Por ejemplo, la Dirección de Transporte nos indica que es una sustancia o material capaz de poseer un riesgo irrazonable para la salud, seguridad, propiedad, cuando es transportada o comercializada. ¿Está bien? Ahora, esta es una descripción que es muy aceptada por la Organización Nacional, por el organismo de las Naciones Unidas, es decir, la ONU. Por tal motivo, es el concepto más usado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué nos dice la Agencia de Protección Ambiental? Que los productos químicos peligrosos vendría a ser cualquier material que puede producir un efecto adverso sobre la salud o seguridad de una persona expuesta. En principio nos da, pues, ese detalle de riesgo o efecto adverso a nuestra seguridad y salud. Eso es lo que podríamos concluir de estas dos definiciones. Entonces, en vista que hay un riesgo irrazonable, hay un efecto adverso sobre nuestra seguridad y salud, entonces hay que tomar acción frente a ello para que no pueda generar un impacto directo hacia nuestra persona o personas. Bien. En la actualidad, los productos químicos peligrosos nos acompañan en todo momento. Es decir, lo encontramos en todos lados, ¿no? Vamos desde el punto de vista de laboratorios, canteras o minas, ferreterías, edificios y viviendas, fábricas, ¿no?, plantas manufactureras, supermercados, establecimientos militares y empresas de construcción, entre otro tipo de rubros a los cuales nosotros quizás nos estemos desempeñando o prestamos algún tipo de servicio. En todos utilizamos productos químicos peligrosos. Solamente para hacer un detalle. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en casa. Para los procesos de desinfección necesitamos algún tipo de producto desinfectante. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el hipoclorito de sodio en cierta concentración, ¿no? Entonces, ese hipoclorito de sodio vendría a ser un producto químico peligroso, porque sus particularidades químicas o físicas nos pueden generar algún tipo de riesgo ante una mala manipulación. Y eso, por ejemplo, no lo encontramos necesariamente en los supermercados. Puede estar en un mercado, puede estar en la tienda de la esquina de nuestras casas, y ya incluso comprado lo albergamos o almacenamos en nuestros hogares. Entonces, prácticamente los productos químicos nos van a acompañar en todo momento. Ahora, de los productos químicos peligrosos más resaltantes en el mundo, hay algunas de ellas que se han visto, ¿no?, relacionadas con ciertos accidentes, ¿no?, o incidentes laborales en el mundo, ¿no? De las cuales, de todos estos accidentes relacionados a los productos químicos peligrosos, tenemos un alto porcentaje, que es mayor al 50%, en donde relaciona al diésel, la gasolina, el GLP, ¿no?, como
materiales o productos químicos peligrosos que han conllevado a un significante número de accidentes en el mundo. Prácticamente la accidentabilidad debido a dicho uso o almacenamiento o transporte de ese producto químico peligroso, en este caso líquidos combustibles o gases combustibles, conlleva a que obviamente se tenga mayor énfasis y cuidado con el transporte, manipulación o almacenamiento, dentro de las cuales el resto de productos químicos también generan accidentabilidad, pero en menor proporción o porcentaje, ¿no? Por ejemplo, el cloro, ¿no? El alcohol, ¿no? Los ácidos, como en el caso del ácido sulfúrico, ¿no? Conllevan a la generación también de accidentes, pero en menor porcentaje, a comparación de, obviamente, lo que habíamos mencionado con los combustibles. Entonces, ocurren accidentes, entonces las organizaciones tienen que hacer todo lo posible para poder minimizarlos. Ahora, en lo que respecta a manipulación, o en este caso, sustancias químicas peligrosas, existen normativas peruanas, ¿no? Normativas legales, que hacen referencia a dicho concepto, del cual podemos destacar las más importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Ley 28256, que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Tenemos otros decretos como el Reglamento Nacional de Transporte Terrestre, obviamente que hace referencia a la ley anterior de materiales y residuos peligrosos. También contamos con un decreto supremo del año 2005, donde nos reglamenta cuáles son esos valores límites que nosotros debemos, ¿no?, evitar superar a fin de no generar, ¿no?, ¿cómo podríamos decir?, ¿no?, una sobreexposición en concentraciones a un colaborador. ¿Está bien? De igual manera tenemos reglamentos sectoriales para el transporte de residuos peligrosos, reglamento de seguridad minera, lineamientos para elaboración de planes de contingencia, ¿no? Tenemos algunos manuales de transporte y de carga y descarga para sustancias tóxicas o peligrosas. Hay reglamentos para el sector hidrocarburos, ¿no? También hacemos referencia de los residuos peligrosos o sustancias peligrosas en la Ley General de Salud, ¿no? Y así vamos a encontrar normativas que lo puedan relacionar. Por lo tanto, hace aplicancia prácticamente en todos los rubros, ¿no? Bien, entonces, en vista de la necesidad de tomar conciencia, acción y medidas dentro de la organización, entonces vamos a conocer un poco más de esas características de los productos o sustancias químicas peligrosas. ¿Está bien? Tenemos primero las propiedades internas, ¿no?, de los productos químicos peligrosos. Una de ellas vendrían a ser, ¿no?, las características o propiedades físicas, ¿no? O sea, por lo tanto, conlleva a riesgos físicos, ¿no?, dentro de las cuales tenemos, pues, riesgo térmico, ¿no? Las sustancias, debido a su estado natural, pueden presentar, ¿no?, debido a su alta reactividad, ¿no?, en el envase que lo contiene, ¿no?, una fuente de repente de calor que puede emitirse ante, obviamente, el tipo específico de sustancia que se pueda manejar. En otros casos, por ejemplo, el hecho de hacer una disolución, una solución o mezcla de sustancias puede conllevar a reacciones exotérmicas, es decir, reacciones químicas que liberan calor. Y al liberar calor, obviamente, estamos frente a un riesgo físico, ¿no? Hay otros productos que pueden generar riesgo por radiación. Hablamos más que lo referido a los materiales radioactivos, ¿no? Dentro de estos materiales radioactivos, obviamente, el mismo hecho de ser un material de estas condiciones genera, dependiendo del tipo de material radioactivo, radiaciones del tipo alfa, beta o gamma. Obviamente, cada una de ellas con una mayor situación o poder de penetración, ¿no?,
en las cuales pues, nos puede dañar a nivel molecular, ¿no? Y esto conlleva pues a mutaciones, a quemaduras por radiación, conlleva generación de enfermedades y obviamente la alta exposición a muerte. Dentro también de esta gama de radiación también podemos encontrar la radiación X, ¿no? Que obviamente lo podemos quizás referenciar en ciertos centros de salud que pueden aplicar para la toma de placas, ¿no? Y así vamos a encontrar diversos tipos de productos que se utilizan para la actividad diversa que ocurre en nuestro país, ¿no? Por su misma propiedad química, existen entonces riesgos químicos con respecto a los productos peligrosos, ¿no? Sustancias peligrosas, y obviamente generan riesgos de explosión, riesgos de toxicidad, riesgos de corrosión, riesgos de asfixia, riesgo de incendio y riesgo de reactividad. ¿Está bien? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos una imagen, almacenamiento de materiales combustibles, ¿no? Por ejemplo, en las últimas noticias que ocurrieron en nuestro país, hemos visto pues que ocurrió un incendio, ¿no? En unos tanques de almacenamiento de combustible, causando la muerte de una persona y dejando 2 heridos, ¿no? Entonces, hablamos de una situación donde hay presencia de accidentabilidad, incluso mortal. Entonces hay que tomar mayor conciencia y obviamente esto refleja pues las medidas y los cuidados que hay que tener con algunas sustancias químicas peligrosas. Bien. Incluso, por ejemplo, hacemos uso incorrecto, ¿no? Por ejemplo, de materiales desinfectantes. Por ejemplo, hay amas de casa o personas que hacen la limpieza en su hogar, utilizan, por ejemplo, la lejía en estado puro, no lo diluyen. El hecho de utilizarlo en ese estado hace que la alta concentración y los vapores que se pueda generar, esto hace que afecte a la persona, causando náuseas, irritación y otro tipo de afecciones a su salud, ¿no? Producto del desconocimiento, ¿no? Y obviamente de las propiedades que puede caracterizar a cada sustancia química, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso hay posibilidad de riesgo de intoxicación o riesgo de generar algún tipo de afección a nuestra salud. También existen riesgos biológicos, ¿no? Aquellas sustancias que de alguna u otra manera, por sus condiciones, albergan un tipo de material, ¿no? O agente biológico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del formol. El formol dentro del ámbito sanitario, el ámbito clínico u hospitales, albergan pues restos o partes de, en este caso, podríamos decirlo así, piezas anatómicas, ¿no? A fin de preservar, ¿no? El estado, ¿no? En este caso de este material, ¿no? O de este componente, y obviamente hace posible de que pueda estar presente algunos virus, bacterias, hongos, parásitos, o algún tipo de toxina que pueda estar relacionada al uso de esta sustancia y obviamente pueda conllevar a una infección. ¿Está bien? Tenemos riesgos mecánicos. Dentro de los riesgos mecánicos, ¿no? Va al hecho de que en algún momento el uso de estas sustancias químicas, que pueden estar en estado líquido, sólido, gaseoso, por su misma particularidad puede presentar procesos de explosión, ¿no? Reacción violenta y otro tipo de situaciones que puede conllevar a la proyección de fragmentos o proyección de partículas, ya sea del mismo material o del contenedor en el cual hace almacenamiento de dicho producto, ¿no? Y estos pueden afectar estructuralmente todo lo que se encuentra a su alrededor, incluso también generando daños al personal. Entonces, producto de ello, se producen los riesgos de este tipo, ¿no? Bien, entonces, frente a la presencia de riesgos entonces, asociados a las sustancias químicas peligrosas, es necesario establecer formas de reconocimiento, ¿no? Y para establecer las formas de reconocimiento, ¿no? Es importante tener en cuenta algunos criterios y de las cuales vamos a comentar a continuación. Bien, vamos a mencionar 5 formas de reconocimiento
las cuales esta lista no es limitativa, y también dar a entender de que no es necesario implementar solamente una forma de reconocimiento, sino ver la manera de que éstas pueden coexistir o verse complementadas unas con otras. Es decir, contar con 2 o 3 o más formas de reconocimiento para un tipo de sustancia química. Entonces vamos a mencionar algunas de ellas, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, tenemos en la sección A el lugar y el uso de las instalaciones, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando hacemos una consulta, por ejemplo, el área de almacén, o quizás a una persona que está a cargo de algunas sustancias químicas, les decimos, ¿no? ¿Dónde se encuentran los productos ácidos? Entonces, en la persona que hace la gestión de esos productos químicos, lo único que va a hacer es recordar la ubicación, quizás. Y con esa ubicación o lugar nos puede referir la existencia de un producto químico específico. Entonces, el hecho de tan solamente saber o reconocer el lugar o el uso de las instalaciones para albergar ese producto químico, ya es una manera de reconocer qué producto químico existe en dicho punto. Quizás no con mucha precisión, pero es una forma de reconocer el punto donde corresponde su almacenamiento, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde están las sustancias para desinfección? ¿Dónde están las sustancias, por ejemplo, para aseo? ¿No? Cada uno de repente ya tiene un ambiente ya acondicionado, entonces es una forma de reconocer la presencia de productos químicos peligrosos. Otro tipo de reconocimiento vendría a ser el tipo de contenedor. Hablamos de contenedores de vidrio, contenedores de plástico, contenedores de metal, en este caso aluminio o alucín. Hablamos de contenedores, por ejemplo, que pueden estar hechos de un tipo de plástico resistente, ¿no? Como propileno, ¿no? O en algunos casos de mayor resistencia, ¿no? O densidad. Entonces, esas características va a depender mucho de la sustancia química. Entonces, el hecho de yo contar con un contenedor o la forma del contenedor hace de que la persona ya pueda reconocerlo rápidamente. Entonces, yo veo, por ejemplo, un contenedor que alberga una sustancia química, no está rotulada, no dice nada, solamente veo el envase y es un cilindro, por ejemplo, metálico, ¿no? Entonces, al ver el cilindro metálico y bajo ciertas formas del contenedor, yo puedo quizás sospechar de que hace referencia a un líquido combustible, que no necesariamente es correcto. O sea, estoy tratando de reconocer ese producto. Entonces, ese es un indicio, una manera, ¿no? Otra manera vendría a ser las marcas y colores corporativos, ¿no? Por ejemplo, la organización establece un código de colores para sustancias químicas. Un color específico para ácidos, un color específico para bases, un color específico para sustancias inflamables, un color específico para explosivos, entre otros, ¿no? O de repente no colores, sino marcas, ¿no? Algo que distinga a qué tipo de producto químico puede hacer referencia. Otra forma de reconocimiento vendría a ser los colores y de placas y rombos, lo que vemos, por ejemplo, en la imagen, ¿no? Tenemos placas de color blanco, placas de color roja, placas de color verde, placas de color amarilla, naranjas, negras, ¿no? Que nos da referencia el tipo de producto que puede estar haciendo referencia. Entonces nos permite generar también una forma de reconocimiento. Y por último tenemos el uso de los sentidos. El uso de los sentidos en la cual pues nosotros a través del proceso de respiración vamos a poder detectar algunas propiedades características de las sustancias químicas. El hecho de inhalar, puedo percibir el olor característico de una sustancia. La visualización, ¿no? En el tacto no es necesariamente una manera de reconocimiento a través de los sentidos porque ya estamos generando un proceso de interacción, incluso en el proceso de inhalación. Entonces va a depender mucho del tipo o característica de producto que pueda presentarse. ¿Está bien? Entonces, estas formas de reconocimiento, como habíamos indicado, no necesariamente pueden manejarse de manera aislada, sino hablamos de una situación en conjunto, complementarias unas con otras, para que la forma de reconocimiento final del producto permita por lo menos saber o referenciar a qué sustancia química peligrosa estamos haciendo, ¿no? Detalle.
Bien, las sustancias químicas, como habíamos mencionado al inicio, tienen propiedades físicas y químicas, los cuales condicionan a las posibles relaciones con sus riesgos asociados. Dentro de las propiedades físicas, que son muy diversas, tenemos, por ejemplo, la volatilidad, ¿no? El punto de ebullición, si es, en qué grado de viscosidad se encuentra, si es soluble con agua o no, etcétera, etcétera. Así también tenemos propiedades químicas, ¿no? Que lo podemos referir a la salud, a la combustibilidad o la reactividad, ¿no? Por ejemplo, su grado de reactividad, ¿no? Si este producto es combustible, si es tóxico, si es explosivo, si es corrosivo, si es radioactivo, ¿no? Entonces, estas características o propiedades hacen que yo pueda también hacer un reconocimiento más rápido del producto químico, ¿no? Conociendo esta información. Bien, entonces, como habíamos hablado de formas de reconocimiento, entonces una manera rápida y práctica de reconocer el grado o el nivel de riesgo asociado a cada sustancia química peligrosa, contamos con una metodología que corresponde al diamante de fuego o diamante NFPA 704, ¿no? De las cuales ustedes pueden visualizar que comprende pues un rombo con 4 secciones de diversos colores que hacen referencia pues a los riesgos asociados a una sustancia química peligrosa. Entonces vamos a explicar este rombo de seguridad o rombo NFPA. Vamos a iniciar entonces con la sección azul, ¿no? En la sección azul va a referenciarse el riesgo asociado a la salud, ¿no? O sea, ¿qué tanto impacto nos puede hacer a la salud el hecho de utilizar dicho producto o sustancia química peligrosa? Para ello, se va a hacer, ¿no?, uso de una escala de numeración que va desde el 0 hasta el número 4. Mientras más alto sea el valor, mayor nivel de riesgo presentará en la sección que hace referencia, en este caso a la salud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes habrán visto un rombo que hay un número 1, un número 2, un número 3, un número 4, un número 0. Entonces, en esa sección, mientras más alto sea el número del 0 al 4, más riesgoso va a ser el producto, ¿no? En este caso, para la sección de salud. ¿Qué pasaría si hay un producto que en la sección de salud dice un número 4? Entonces, significa que ese producto, bajo ciertas condiciones, puede ser mortal para la persona. Si es un número 3, extremadamente peligroso, y así vamos bajando la peligrosidad del producto. Si vemos un valor 0, significa de que no hace daño directo a la salud, o que no requiere de algún cuidado especial para la manipulación. En la sección roja, que es lo correspondiente al riesgo de inflamabilidad, vamos a conocer acá una propiedad, que en este caso es la temperatura que puede llegar a ocasionar una inflamabilidad de la sustancia, ¿sí? Entonces, frente a ello, es importante entonces conocer algunas temperaturas. Por ejemplo, si un producto X, ¿no?, una sustancia química peligrosa, se encuentra en condiciones, por ejemplo, de 22.7 grados y genera inflamabilidad, o se encuentra por debajo de esta temperatura, significa de que este producto es altamente inflamable y obviamente puede generar un proceso de explosión o inflamación. Y por lo tanto lo vamos a categorizar con el valor de 4, ¿no? Hay otras sustancias que quizás no son tan susceptibles a una temperatura baja, sino que requieren una temperatura mayor. Por ejemplo, el de grado 3, ¿no?, o el de nivel 3. Hablamos de sustancias que a 37.8 grados centígrados puede generarse un riesgo de inflamabilidad. Ahora, esa temperatura es alcanzable, sí, en el Perú y en algunas localidades de nuestro país se ha podido lograr alcanzar, principalmente en épocas de verano. Entonces, es posible llegar a esa temperatura. Entonces, hay que tomar como referencia ese dato en caso nos encontremos en ambientes que referencien esa temperatura. Hay calificaciones, por ejemplo, de valores por encima o por debajo de los 93.3 grados centígrados, una temperatura un poco difícil de alcanzar a temperatura ambiente,
Sin embargo, bajo condiciones especiales, por ejemplo, de un incendio, una generación de calor o fuentes de calor, puede alcanzar esta temperatura en ese ambiente y obviamente ocasionar la inflamabilidad. Y hablamos de valores entre 1 y 2. ¿no? Y si el producto no es inflamable, no tiene esa particularidad, entonces se marcaría como 0. Bien. Ahora vamos a hacer acá una pregunta. Por ejemplo, yo tengo una sustancia que se inflama a 100 grados centígrados. ¿Sí? Y tengo una sustancia que se inflama a 22.7 grados centígrados. ¿Cuál de los dos es más riesgoso durante el uso? ¿El que se inflama a 22.7 o el que se inflama a 100? A ver, por favor, coméntenos en el chat. ¿Sí? ¿Cuál es la sustancia más peligrosa? ¿La que se inflama a 22.7 grados o la que se inflama a 100 grados centígrados? Ok, gracias María. A ver quién más nos puede comentar. Ahí está Yulitza. Tenemos a Guillermo, muy bien. Azucena, Alonso, muy bien. Entonces, prácticamente todos coincidimos. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de tener un valor mayor no significa que sea más riesgoso. En este caso vendría a ser lo contrario. Entonces, la temperatura de inflamabilidad será directamente, en este caso será inversamente proporcional al nivel de riesgo. Es decir, a menor temperatura, ¿no? Más riesgo presentará durante el proceso uso, almacenamiento o transporte. ¿Está bien? Entonces, cuando veamos el valor en inflamabilidad, un valor 3 o 4, significa que hay ciertas condiciones que hay que mantener, ¿no? Ahora vamos a pasar a riesgo de reactividad. El riesgo de reactividad se enfoca en la sección amarilla, ¿no? Y si queremos comprender un poco el grado de o el riesgo asociado a reactividad, no es otra palabra más que generar un proceso de inestabilidad del producto, ¿no? Algunos productos por su estado natural o el estado en el que se encuentran, en este caso, las moléculas internas, ¿no? O en este caso, que puede ser incluso líquido gaseoso, ¿no? Tienen la facilidad de provocar algún tipo de reacción interna bajo ciertas condiciones que se puedan presentar, ¿no? Por ejemplo, el hecho de yo agitar un producto que caiga en el envase que contiene puede provocar una explosión. Hablamos de productos de alto nivel de riesgo en base a la reactividad, hablamos de niveles 4. Ahora, por ejemplo, algunas pueden generar fuentes de calor o pueden generarse una colisión, ¿no? Frente a ello, entonces, producto de ello se genera una explosión. O sea, ya no hablamos de una explosión casi espontánea directamente por la manipulación inmediata, sino porque ya requiere de un golpe, ¿no? Ya requiere de fuentes de calor para poder generar este tipo de inestabilidad. Ahora, hay algunas que el hecho de que la agitemos, movamos o que caigan, quizás no exploten, pero provoca a que, en este caso, se genere pues un calentamiento del envase, ¿no? Hay cambios bruscos, ¿no? A nivel molecular y esto ocasiona pues en este caso este calentamiento en el envase. Y algunos que son prácticamente bajos en inestabilidad siempre y cuando se presenten condiciones especiales. Entonces, mientras obviamente alcance niveles más críticos de explosión o de inestabilidad, hablamos de riesgos mayores, es decir, de 4 o 3 en esta sección, ¿no? Por ejemplo, en algún momento habremos escuchado de la nitroglicerina. La nitroglicerina es una sustancia química peligrosa en estado líquido. El hecho de agitar el envase o caer puede provocar un proceso de explosión de gran magnitud. Entonces, hablamos de un nivel quizás 3 o 4, ¿sí? Dependiendo de las condiciones. Y tenemos la sección blanca, que corresponde a los riesgos específicos o especiales del producto químico peligroso. En esta sección vamos a destacar o resumir alguna propiedad, ¿no? O riesgo específico muy característico de la sustancia que es necesario tomarlo en cuenta. Por ejemplo,
puede presentarse de que este producto es altamente oxidante, es una sustancia ácida, una sustancia alcalina, una sustancia corrosiva, o una sustancia que en contacto con el agua no puede en este caso establecerse porque provocaría una reacción exotérmica o de liberación de calor o quizás, ¿no?, una explosión. Entonces hablamos de sustancias que no pueden estar en contacto con el agua, es la que vemos en la imagen, ¿no? Una W tachada. No pueden entrar en contacto con el agua. Bien, y así obviamente vamos a poder describir todas las secciones de rombo NFPA, ¿no? De las cuales la sección azul, amarilla, vamos acá a resumirla, de las cuales la sección azul, roja y amarilla tendrán valores desde 0 al 4, y la sección blanca hace, ¿no?, referencia a alguna característica específica de dicho producto. No todas tienen algo que colocarse en la sección blanca, pero si las está, es porque se están precisando un riesgo muy asociado de vital importancia a tener en cuenta. Bien, entonces, acá podríamos decir de que este tipo de sustancia, ¿no?, tiene un nivel de riesgo 2 en la salud, desde un nivel de peligrosidad relativamente moderado. Este producto, por ejemplo, no puede ser categorizado como una sustancia líquida inflamable porque hablamos de un nivel 0. O sea, quizás podamos descartar algunos de estos productos. Pero si tenemos una reactividad alta, podríamos decir que es un producto que es inestable en su composición y a su vez no puede entrar en contacto con el agua, ¿no? Entonces, no conozco el nombre, no conozco el producto, pero sé los riesgos asociados que tengo que evitar para generar algún tipo de situación de emergencia, ¿no?, o daño a la salud del personal, ¿sí? Entonces, por eso habíamos hablado primero de las formas de reconocimiento. Otra forma de reconocimiento es el sistema globalmente armonizado, que por ejemplo en Europa y ya en América son muy utilizados. Son las que posiblemente ya reemplacen al rombo NFPA, bien, o a las placas principalmente que asocian a la clasificación ONU. Pero bueno, mientras no se establezca una obligación, todavía seguimos utilizando las que usualmente vamos a mencionar, ¿no? El sistema globalmente armonizado lo que hace es establecer una codificación en base a rombos o clasificación donde hace una subdivisión de los diversos tipos de sustancias químicas peligrosas. Asocia a los peligros de explosión, a los que son inflamables, los que son carburantes, cilindros bajo presión, algunos que tienen características corrosivas, otras que son tóxicas o venenosas, algunos que son químicos nocivos, otros que dañan al medio ambiente y otros que son peligros directamente para la salud, que pueden ser carcinógenos o mutagénicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un detalle un poco más amplio del sistema globalmente armonizado. Bien. Y aparte de ello, tenemos la clasificación según la Organización de las Naciones Unidas, es decir, de la ONU, donde clasifica a través de 9 clases las sustancias químicas peligrosas, es decir, en 9 grupos. Y es lo que vamos a tratar de detallar a continuación, ¿no? Por ejemplo, la clase 1 hace referencia a sustancias y objetos explosivos. La clase 2 hace referencia a gases comprimidos y licuados. La clase 3, líquidos inflamables y combustibles. Clase 4, sólidos inflamables. Clase 5, comburentes y peróxidos orgánicos. Clase 6, sustancias tóxicas e infecciosas, ¿no?, o venenosas. Clase 7, materiales radioactivos. Clase 8, sustancias corrosivas. Y por último, la clase 9, que se denomina misceláneas o sustancias de peligros varios. Porque de repente no hay cómo categorizar a un producto químico porque quizás puede comprender diversas características de las anteriores clases. O quizás no es una clase que se encuentra contemplada dentro del listado. Entonces lo condicionamos a la clase 9. Bien. Ahora, esta clasificación, ¿no?, corresponde a lo que se
detalla en el libro naranja o libro GRE, libro de gestión de respuesta de emergencia, ¿no? En las cuales, pues, prácticamente hace hincapié a cómo se tiene que hacer el abordaje para el transporte de mercancías peligrosas, para en caso de presencia de derrames, menores o mayores, presencia de incendios o fuegos menores o conatos, incluso de día o en condiciones de noche. Porque, ojo, el hecho de que ocurra un derrame de día y de noche no es lo mismo. Uno se preguntará por qué. Por ejemplo, la velocidad del viento. La velocidad del viento, obviamente, influye en el proceso de generación de contaminación para desplazar todo, en este caso, la sustancia química que se puede estar en estado de vapor o en estado gaseoso, y esto puede condicionar a todo un ambiente de trabajo o una zona determinada, ¿no? Asimismo, la temperatura que nos encontramos en ese momento, ¿no? Obviamente, si hablamos de noche, hablamos de una temperatura más baja a comparación del día, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está contenido en el libro GRE o libro naranja, ¿no? De respuesta ante emergencia. Bien. Y así como tenemos documentos o formas de reconocimiento o sistemas de reconocimiento, también tenemos sistemas de identificación, que es totalmente diferente, ¿no? ¿Qué significa un sistema de identificación? Es como, por ejemplo, yo les digo a ¿ustedes cómo se identifican? Ah, señor, yo me identifico con mi DNI o con mi carnet de extranjería. Muy bien. Entonces, si yo me identifico a través de eso es porque menciona tu nombre completo, tu número de DNI o tu número de carnet de extranjería y otros datos adicionales. O sea, tienes cómo identificarte como persona única, ¿no? En el caso de las sustancias químicas también tienen sistemas de identificación, en donde se maneja un listado, ¿no? En donde puede ser, por ejemplo, el nombre del producto, ¿no? Es decir, como el nombre nuestro. De repente no tiene un nombre del producto, pero tiene un número asignado de acuerdo a la codificación de la ONU, o tiene un número CAS, o tiene un documento de embarque donde detalle algún código o referencia relacionado a ese único producto. Otra manera de identificación es a través de instrumentos de monitoreo, es decir, tengo instrumentos que categorizan un determinado tipo de sustancia química volátil en el ambiente, ¿no? Entonces me permite reconocer incluso su concentración. Entonces sé qué producto químico alberga en el ambiente donde estoy trabajando, ¿no? No lo puedo ver quizás, ¿no? Pero me está detallando el nivel de concentración, ¿no? Y obviamente otro documento de identificación vendría a ser las hojas de seguridad. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos una manera de identificación a través de la placa, ¿no? De la ONU, ¿no? En algunos casos las placas van a tener todo un proceso de codificación, una metodología, ¿no? De cómo entender y abordar y describir cada numeración. Hay algunos riesgos asociados a especiales, por ejemplo, como reacción violenta con el agua, entonces ya no tendrán números, sino tendrán referencias en letras. Bueno, acá todo es una alta gama de explicación para estas placas, que comprendería, pues, ¿no? Una masterclass adicional, ¿no? Comprende mucha información para la explicación de este tipo de codificación y otros tipos de codificación que existen actualmente con respecto a los materiales peligrosos. Para más o menos una forma de resumir, ¿no? Acá tenemos algunas numeraciones que hacen referencia a lo que se detalla en los códigos relacionados, ¿no? Con algunas sustancias químicas. El hecho de que se repiten en algunos casos los números significa de que hay un mayor grado de riesgo asociado a dicho código. Bien. Ahora, cuando nosotros hacemos el transporte de sustancias peligrosas o productos químicos peligrosos, estos pictogramas o rótulos o rombos debemos identificarlos en las unidades vehiculares que realizan el proceso de transporte. Por ejemplo, acá tenemos pues, vehículos que transportan, por ejemplo, algún tipo de combustible, sustancia química, etcétera, etcétera. Entonces,
ellos tendrán que, dentro de su distribución del vehículo, ¿no?, colocar pues estos rótulos, códigos o rombos para poder, en este caso, dar a conocer a todo el personal que se encuentra en los alrededores de que hablamos de que hay una sustancia química con ciertos riesgos asociados, una determinada clase de sustancia química, incluso hasta la denominación o código. Ante una situación de emergencia, derrame, explosión, ya sabemos a qué producto químico estamos haciendo referencia. Los apoyos externos ya van a saber cómo abordar, en este caso, esta situación de emergencia, ¿no? Y obviamente el personal especializado y sobre todo el personal que también hace el transporte de dicho producto. Y habíamos hablado de otro documento que refería a la hoja de seguridad o MCDS, ¿no?, que actualmente es la SDS, ¿no? Son hojas de seguridad donde obviamente nos detalla una serie de información relevante a la seguridad y manejo, almacenamiento y características de la sustancia química peligrosa. Por ejemplo, ¿no?, la información que nos propicia o nos brinda las hojas de seguridad es a manera de informarnos de ciertas particularidades del material o sustancia química peligrosa. Entonces, ¿cuál es la finalidad de utilizar o tener estas hojas de seguridad? Bueno, de poder conocer y tener los cuidados respectivos para cada sustancia, incluso qué elementos de protección utilizar o qué hacer en caso de una situación de emergencia, ya sea incendio, derrame o el contacto directo con el cuerpo de la persona, ¿no? Hay un contacto o inhalación. Entonces, el contenido de una hoja de seguridad se basa en 16 secciones y cada sección comprende o forma parte de un bloque. Entonces, en principio tenemos 4 bloques que conforman una hoja de seguridad: el bloque de identificación, el bloque de emergencias, el bloque de manejo y precauciones y el bloque complementario, que es información adicional que necesitamos conocer de la sustancia química. Por ejemplo, en el bloque de identificación podemos conocer el nombre del producto químico, ¿no?, conocer, por ejemplo, los sinónimos del nombre del producto químico. Por ejemplo, a veces lo conocemos como lejía, pero en sí es su nombre específico químico, es hipoclorito de sodio diluido a cierta concentración, ¿no? O de repente tenemos los nombres en otros idiomas para proceso de reconocimiento rápido y otra información adicional, ¿no?, como por ejemplo la concentración de sus componentes en cierta proporción. No podría ser de repente muy detallado porque es la fórmula química patentada por cada organización, solamente lo que se puede dar como información. En el bloque de emergencias nos indica qué hacer en caso de derrame, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de ingesta, ¿no?, o contacto directo con la persona. El bloque de manejo y precauciones, qué es lo que debemos hacer para el proceso de almacenamiento, cómo debemos almacenarlo, ¿no?, con qué no almacenarlo. Hablamos ya del cuadro de compatibilidad de productos químicos. Por ejemplo, qué equipos de protección personal hay que utilizar, ¿no? Y en la base complementaria ya hay información adicional que pueda ser referido a esta sustancia química peligrosa. Bien. Y de manera complementaria, vemos qué es lo que puede incidir en este caso como emergencia ante la manipulación de sustancias químicas peligrosas. Una de ellas vendría a ser los derrames, ¿no? Entonces vamos a tocar esa parte en lo que respecta a derrames, ya que puede generarse algún tipo de situación: fugas de aceite, rupturas de recipientes que almacenan combustibles, motores y máquinas o equipos que se encuentran pues en mantenimiento y están teniendo fugas de algún tipo de sustancia, ¿no?, o fluidos, ¿no?, bidones o galoneras mal cerradas, y producto de ello se genera un derrame. Y para ello obviamente necesitamos de algún material de contención o kit antiderrame para poder, ¿no?, responder ante esta situación de emergencia, ¿no? Entonces, como medidas preventivas es muy importante primero mapear todas las sustancias químicas y llevar una relación del mismo. En base a esa relación, tendré que contar con las hojas de seguridad de cada sustancia química.
Hay que hacer inspecciones visuales, mantenimiento de las áreas donde almacenamos estos productos. Hay que hacer una planificación de equipos para identificar efectos potenciales de fuga o derrames. Hay que contar con un equipo de respuesta ante emergencias cerca al área de operación. Hablamos de las brigadas de emergencia, ¿no?, que van a tener que responder ante este tipo de situaciones. Y también podemos identificar los drenajes de los diversos sistemas de contención contra derrames que pueden propiciar a que esto se vaya hacia otras zonas que pueden ser de contaminación o de mayor riesgo, ¿no? Imagínate un producto combustible que se esté derramando y va hacia la zona de motores, ¿no?, o hacia los tableros eléctricos. O vamos a una situación de que ocurre un derrame y se está yendo hacia la alcantarilla, ¿no? Entonces, se dan esas situaciones, entonces hay que contemplarlas y ver la manera de que esto se pueda evitar, ¿no? Por eso que las áreas donde se genera almacenamiento de sustancias químicas principalmente cuentan con, podríamos decir, paletas, ¿no?, o bases o estructuras que pueden ser de diversos materiales para que en caso de derrame pueda albergar esta sustancia química. Obviamente se recomienda utilizar un material que puede, en este caso, en caso de derrame, albergar a dicha sustancia química, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos el almacenamiento de ácidos, ¿no?, es ilógico que yo coloque una bandeja o un contenedor en la parte baja de metal porque lo va a corroer. Entonces, para eso tendré que contar con una bandeja de plástico que permita contener y no verse más afectado en caso de un posible derrame, ¿no? Por ejemplo, algunas medidas preventivas, ¿no?, contenciones o muros de contención para algunos equipos o sustancias que pueden albergarse, las hojas de seguridad, ¿no?, identificación de drenajes que eviten el proceso de contaminación, o si ya el mismo sistema del uso del equipo tiene un proceso de drenaje que va hacia un dique o de repente cilindro de almacenamiento, genial, pero hay que reconocerlos. Y obviamente contar con nuestro kit de respuesta ante emergencia de derrame, ¿no? En este caso el kit antiderrame. Algunas consideraciones, por ejemplo, de trabajos y procedimientos que pueden darse de manera inadecuada, ¿no? Si utilizamos equipos donde hay presencia de alguna sustancia química que pueda albergar, principalmente combustibles, ¿no?, hay que colocarle la protección adecuada para que evitemos algún tipo de derrame. Por ejemplo, el incorrecto almacenamiento de cilindros que albergan combustibles, ¿no?, equipos semiestacionarios sin bandejas donde puede generar directamente una contaminación al suelo. Hay procesos de derrame. En caso de presentarse un derrame, hay que tener en cuenta algunos pasos a seguir. Por ejemplo, acordonar el área, conocer el producto químico peligroso, es decir, su rombo en FPA o el sistema globalmente armonizado o su hoja de seguridad. Recabar información sobre lo que ocurrió para poder tomar una acción inmediata. Tomar una muestra del área donde no hay contaminación, ¿no? Tomar muestras necesarias de todo el área contaminada, eso cuando son márgenes mayores. Después de ello, obviamente hay que hacer el proceso de recolección o de recoger, ¿no?, el área contaminada, primero haciendo uso de los paños absorbentes o material absorbente, ¿no?, que puede ser en este caso arena, puede ser serrín, pues dependiendo del material que utilicemos, siempre y cuando el proceso de recojo no provoquemos alguna situación de posibilidad de chispa. Por eso que cuando utilicemos palas, ¿no?, o paletas, ¿no?, en lo posible no tiene que ser de metal. Todos los desperdicios que se junten tendrán que ser almacenados hasta encontrar un sitio de disposición final, ¿no? Por ejemplo, vamos a albergar en nuestro cuarto de almacenamiento temporal, luego tendríamos que contratar a una empresa especializada de residuos o de transporte de residuos peligrosos para su disposición final, ¿no?, en la cual pues nos van a brindar pues un certificado que acredite dicha disposición, ¿no? Hay que limpiar todas las zonas contaminadas, si es posible remover la tierra, ¿no? Bien. Y así también evaluar cuánto es el porcentaje de contaminación o producto recogido, ¿no? Hacer los reportes, hacer el proceso de investigación
para poder tomar las medidas de remediación y obviamente las medidas de acción para evitar futuras emergencias de este tipo, ¿no? Y obviamente, en caso ya hablamos de magnitud, es importante comunicar a las entidades fiscalizadoras, en este caso el Ministerio de Ambiente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una manera gráfica cuando ocurre una situación de derrame, un área contaminada, que hablamos como descripción como zona caliente. La zona tibia se refiere a la interrelación entre la zona fría y la zona caliente, que es prácticamente la zona donde se va a generar el acceso del personal calificado y entrenado y autorizado para hacer el proceso de descontaminación. Y obviamente la zona fría, que es obviamente la zona donde van a estar pues las personas externas al evento y donde obviamente se encuentra limitada, ¿no? Y acondicionada o cordonada para evitar algún tipo de inconveniente, ¿no? Bien, entonces por mi parte esos serían todos los puntos para la masterclass del día de hoy. Por favor, no sé si tuviesen alguna consulta o pregunta.